Muéstrame tu rostro, del padre Ignacio Larrañaga, capítulo 2. Hacia la certeza. Eran como dos viejos amigos. Entre los dos estaban llevando a cabo una epopeya memorable, luchando codo a codo en un combate sin igual, sin dar ni recibir cuartel. Habían convocado a un pueblo oprimido, y caminando sobre las arenas de oro, lo pusieron en marcha hacia un sueño lejano y casi imposible. Los dos se trataban con la camaradería de dos veteranos de guerra. Eran Dios y Moisés. Pero Dios había sido un camarada invisible. Moisés, sin embargo, como era evidente contemplador, hacía largo tiempo que deseaba ver su rostro. Y en un momento, cuando ya desfallecía de ansias, le soltó directamente esta súplica tanto tiempo retenida: Señor, mi Dios, muéstrame tu gloria. Y el Señor le respondió: Yo haré pasar ante ti toda mi bondad, pero mi cara no podrás verla, porque ningún mortal puede verla y seguir viviendo. Ahí, cerca, tienes un lugar apropiado. Ponte sobre esa roca, porque mi gloria va a pasar delante de ti. Al pasar, te taparé con mi mano mientras paso. Una vez que haya pasado, retiraré mi mano y entonces podrás contemplarme por la espalda, pero mi rostro no lo podrás ver. En esta escena tan rústica y casi cómica, queda admirablemente desvelado todo el misterio de la fe. Mientras dure el combate de la vida, no es posible contemplar cara a cara al Señor. Solamente será posible vislumbrando en algún vestigio fugaz, subiendo de los efectos a la causa, caminando por la vereda de las deducciones y analogías, entre penumbras, indirectamente, en una palabra, por la espalda. La noche oscura. Fray Juan de la Cruz no se cansa de decir una y otra vez con diferentes palabras que la fe es un hábito del alma cierto y oscuro. Siempre he considerado a Fray Juan el gran doctor de la fe. Si en todos los caminos del espíritu es maestro y guía, lo es de manera especial en los caminos nocturnos de la fe. Entre tantos y tan altos conceptos como desarrolla en sus libros sobre esta materia, podrían considerarse como síntesis de todas sus ideas las siguientes palabras: la fe es sustancia de las cosas que se esperan, y aunque el entendimiento consiente en ellas con firmeza y certeza, no son cosas que al entendimiento se le descubren, porque si se le descubrieran, no sería fe. Lo cual, aunque le hace cierto al entendimiento, no se le hace claro, sino oscuro. Intentaré dar un amplio rodeo tratando de explicar estos dos conceptos que vertebrados constituyen la esencia de la fe: oscuro y cierto. Se llama, con una palabra difícil, proceso cognoscitivo. De aquí arranca el misterio de la fe. Por el viaducto de los sentidos entran en la mente humana las impresiones y sensaciones de los diferentes objetos. En realidad, la mente es eso, una red filtradora o una fábrica de elaboración. Efectivamente, de cada objeto detectado por los diferentes sentidos, la mente aparta lo que el objeto tiene de propio o individual, y extrae y retiene lo que tiene de común con todos los demás objetos de su especie. Esto es, deduce una idea común a todos los objetos y por consiguiente universal. Es un trabajo de universalización. Viene a un ejemplo concreto. Aquí veo una silla. Allá lejos veo otra silla. Pero ¿qué es diferente a esta? En ese rincón hay otra silla que no se parece nada a estas dos, ni en tamaño ni en diseño. Y así entraron en mi mente, supongamos, 50 sillas de 50 formas diferentes. Ahora comienza el trabajo elaborador de la mente. De todas las sillas, mejor,
de las imágenes concretas de cada silla, la mente, dejando aparte aquello que es propio a cada una, saca y se queda con lo que es común a todas, una idea universal de silla. Una vez terminado este trabajo de elaboración, pueden presentar ante mis ojos 1000 sillas en medio de 10.000 otros objetos. Mi mente toma como un candil aquella idea universal y con su luz voy distinguiendo, reconociendo e identificando las 1000 sillas entre los 10.000 objetos sin equivocarme. Lo mismo sucede en otras áreas. Si me ponen delante otros 5.000 objetos, sabré decir con precisión cuáles son fríos, cuáles calientes o tibios, o en otro orden, cuáles son duros o blandos, cuáles verdes, rojos o amarillos. Así funciona, y esta es la génesis del pensamiento humano. Pero aquí mismo comienza nuestro desengaño. Como el Señor nuestro Dios no se viste de colores ni perfumes, ni tiene kilos ni centímetros, no puede ser aprendido por los sentidos. Al no poder ser detectado por los sentidos, Dios no puede pasar ese laboratorio de la mente para ser sometido a un proceso de análisis y síntesis. Por eso, el Señor Dios nunca será propiamente objeto de inteligencia, porque nada hay en la mente que previamente no haya pasado por los sentidos. Como no puede ser objeto directo de inteligencia, el Señor sí es, en cambio, objeto de fe. Solo en la fe puede entendérsele cabalmente. Así pues, Dios nunca entrará en nuestro juego. Él queda siempre afuera, es trascendental, está por encima del proceso normal del conocimiento humano, está en otra órbita. Dios es otra cosa. Quiero decir, Dios no es para ser entendido analíticamente, porque nunca entrará en nuestro juego acrobático de silogismos, premisas y conclusiones, inducciones y deducciones. A Dios se le entiende de rodillas, asumiéndolo, acogiéndolo, viviéndolo. El dar a la casa alcance de Fray Juan de la Cruz no se ha de entender en el sentido intelectual, que no es posible, sino vital. Conquistar intelectualmente a Dios, en este sentido el Señor Dios es el inexpugnable. Lo difícil y necesario es dejarse conquistar por Él. Si no es posible dar a la casa alcance analíticamente, entonces Dios es misterio. No se quiere decir que sea cosa misteriosa, sino que es inaccesible a la potencia intelectual. Como dice la Biblia, nunca podremos mirarlo cara a cara. En todos los sentidos, Dios es totalmente distinto, un proceso que nos lleva a otros seres, a otras verdades, no sería capaz de llevarnos a Él. Lo mismo que las representaciones aptas para expresar a otros seres, no son capaces de expresarlo a Él. Aún después de que la lógica nos ha obligado a afirmar que Dios existe, su misterio continúa inviolado. Nuestra razón no llega hasta Él. Dialéctica y representación no pueden pasar del umbral. Pero aún antes de esta dialéctica y de toda representación, nuestro espíritu afirma ya que aquel al que se le alcanza por la dialéctica y la representación está más allá de toda representación y dialéctica. Y esta afirmación, pasando así de las tinieblas a la luz y de la luz a las tinieblas, permanece siempre en fe. Este hermoso párrafo subraya admirablemente el obsequio de la fe. Antes, más allá y más acá de la dialéctica y representación, el verdadero creyente se entrega en la oscuridad y solo entonces comienza a entender el misterio y nace la certeza. Es como si a un ciego de nacimiento, que nunca vio los colores, tratáramos de explicarle en qué consiste el color amarillo. Yo abro los ojos y veo una cosa amarilla. ¿Cómo transmitir a este ciego el hecho de que esta rosa sea amarilla? Imposible.
Cuando la comunicación se torna imposible, acudimos a las aproximaciones y otros puntos de referencia, y así le decimos al ciego: el color amarillo es algo aproximativo intermedio entre ¿qué? El rojo y el blanco. Es inútil continuar. El ciego no sabe qué es blanco, violeta, marrón, nada. Los colores nunca entraron en su mundo. Respecto a ellos es de noche. Los colores lo trascienden y seguramente el ciego entenderá el amarillo por referencia a otras impresiones que tiene recibida por otros sentidos. El amarillo lo entenderá como tibio, blando, sensaciones suaves, por ejemplo. Y después de tanta explicación, cuando el ciego creyera haber entendido el color amarillo, tendríamos que acabar diciéndole: hijo mío, el amarillo no es nada de lo que has entendido, es absolutamente otra cosa. Esta es exactamente nuestra situación respecto a Dios. Como Él nunca entró ni entrará por los sentidos en el laboratorio mental, entonces, para conocerlo, echamos mano de otras referencias que al menos nos aproximen cognitivamente a Él. Esto es, tomamos el camino indirecto. Así, por ejemplo, nosotros sabemos qué significa la palabra persona. Tomamos el contenido de esta palabra, lo transferimos y lo aplicamos a Dios y decimos: Dios es persona. Pero hablando con precisión, tendríamos que agregar: pero Dios no es exactamente persona. Dios es absolutamente otra cosa distinta de persona. Dios está en penumbras. Nuestros conceptos aplicados a Él no concuerdan. En una palabra, Dios es absolutamente distinto de nuestras ideas, conceptos y prejuicios, representaciones e imágenes. Dice San Agustín: ¿crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. Oh Dios, que estás por encima de todo nombre, por encima de todo pensamiento, más allá de cualquier ideal y de cualquier valor. Oh Dios viviente. Por eso las palabras humanas nunca serán propiamente portadoras de la sustancia real de Dios. Las palabras llevan y transmiten imágenes de las realidades que vivimos, oímos y sentimos. Al estar Dios fuera del alcance de los sentidos, nunca nos entenderemos respecto a Dios por intermedio de nuestra fonética. Todas las palabras referentes al Señor Dios tendrían que ir en negativo: infinito, invisible, inmenso, incomprensible, increado, innominado. Las palabras no lo pueden abarcar. Esto es, el Señor es mucho más grande, admirable y magnífico que todo lo que nosotros podamos concebir, soñar, desear o imaginar. Realmente es el incomparable. A Dios se le asume en la fe, más que objeto de intelección, es objeto de contemplación. Está muy bien profundizar en las cosas de Dios, pero originalmente el acto de fe consiste en acoger el misterio en la oscuridad de la noche. Fray Juan de la Cruz dice: el que se ha de venir a juntar en una unión con Dios no ha de ir entendiendo sino creyendo, porque lo más alto que se puede entender de Dios viste en infinita manera de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Los nombres de la Biblia no se atreven a definir ni a describir a Dios, ni siquiera a nombrarlo. Definir es de alguna manera abarcar algo, y el Señor Dios es inabarcable. Nombre para los semitas equivale a persona, y nombrar es en cierto sentido aprehender y medir la esencia de la persona, y Dios no es mensurable. Por todo lo cual la Biblia hace respecto a Dios un juego de elevación trascendental. Pasa por alto y evita darle un nombre, y en lugar de eso la Biblia utiliza una manera tosca de designar a Dios: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Siguiendo ese mismo estilo, Pablo hablará de Dios y Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La manera más adecuada para representar o significar a Dios sería esta: aquel que se reveló a los patriarcas, aquel que se reveló en Jesucristo. Para referirse a Dios, solo vale el pronombre, no el nombre. Por eso los israelitas no podían pronunciar el nombre de Yahvé. Solo bajo este detalle late una gran carga de profundidad, la trascendencia del Dios de Israel. Según esto, para el israelita había tres preguntas reversibles y de idéntico contenido. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Cómo te llamas? En este contexto se comprende la siguiente escena bíblica. Huyendo de las iras del faraón, Moisés se había refugiado en la región de Madián y guardaba las ovejas de su suegro. Dios le dijo: sácame a este pueblo de la opresión de Egipto. Moisés le respondió: está bien, mi señor, pero tengo una duda. Cuando yo convoque y comunique, hijos de Israel, vuestro Dios me envió a libertaros de los trabajos forzados, y ellos me pregunten: ¿cómo se llama ese Dios? Cuando me pregunten esto, ¿qué les respondo, mi señor? ¿Cuál es tu nombre? Dios esquiva la pregunta y se sale por la tangente. Yo soy el que soy. Sin embargo, Dios no se fue por la tangente. Este versículo 14 vale por todo un libro. Se nos viene a decir que el verdadero Dios no tiene nombre. Si se le tuviera que dar un nombre concreto, sería este: me llamo innominado, me llamo sin nombre. Es precisamente el inefable. No se le puede clasificar, no se le puede calificar. Las palabras más altas e inesperadas no podrán encerrarlo en sus fronteras. No está en la órbita de la fonética articulada, sino del ser. ¿Acaso podríamos canalizar un río caudaloso por el surco de un arado? Dios no se puede manipular, no le alcanzan los silogismos. Las dialécticas jamás vislumbrarán un segmento del fulgor de su rostro bendito. Esto significa aquel episodio misterioso y dramático, el combate nocturno entre Jacob y el ángel de Dios. Al amanecer, Jacob pregunta: dime por favor tu nombre. Y la respuesta siempre evasiva de Dios: ¿para qué quieres saber mi nombre? Esto mismo se quiere subrayar en aquella respuesta que se dio a Manuel. ¿A qué preguntas mi nombre? Es misterioso. En la Biblia, Dios es aquel que no se puede nombrar, esto es, aquel que trasciende, desborda y supera toda realidad, toda representatividad, toda palabra, toda idea. Nuestro Dios es mucho más ancho que los horizontes de las pampas. Aunque juntemos los adjetivos más brillantes del lenguaje común, aunque saquemos todas las palabras del diccionario y las coloquemos una detrás de otra, o con todo ello armemos un monumento más profundo que los abismos, más ancho que los espacios y más alto que los cielos, es inútil. Las palabras no valen nada. Él es mucho más, es otra cosa, está en otra órbita. Es otra cosa y más inefable que las melodías que nos llegan desde otros mundos. No es sonido, sino ser. En la noche profunda de la fe, cuando el alma como tierra ciega y sedienta se extiende dócilmente a la acción divina y acoge el misterio infinito como lluvia mansa que cae, inunda y fecunda, solo así, entregados, receptivos, comenzaremos a entender al ininteligible. Cuando la música calla, cuando las palabras silencian, cuando la inteligencia enmudece y solo queda el silencio y la presencia en la fe pura, sin entender nada y entendiéndolo todo, sin decir nada y diciéndolo todo, cuando el abrazo se consuma no de idea a idea, sino de ser a ser. Entonces la certeza y la oscuridad se elevan y se dan la mano como un arco iris por encima de las dialécticas y de las inducciones, para plantar un altar en medio del mundo, para así,
mudos, adorar y ser asumidos por el misterio. Analogías, vestigios y símbolos. Caminantes de medianoche, sin tener siquiera el resplandor de las estrellas, ¿cómo evitar ser devorados por el miedo? ¿Dónde agarrarnos para no sucumbir al desaliento? ¿Qué faros, qué indicadores tenemos para saber si estamos bien orientados? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo contemplarlo siquiera por la espalda? La Biblia nos ofrece imágenes y símbolos. El invisible se transparenta a través de las fuerzas cósmicas, palabras escritas, acontecimientos históricos o fenómenos telúricos, los cuales son una invitación para enfrascarnos en las profundas aguas divinas, cuya naturaleza solo comienza a entenderse cuando el creyente se sumerge allí. Frecuentemente Dios toma la forma de fuego, signo muy adecuado para transparentarlo, por el resplandor con que ilumina las oscuridades y por la energía de su calor con el que calcina, cauteriza o vivifica. En el monte Horeb, Moisés es fascinado por el espectáculo de la salsa ardiente, que no es devorada por el fuego. En el Sinaí, la montaña arde, pero no se consume. Dios es un fuego que no destruye, sino que purifica. Son los símbolos. Tenemos también los vestigios. Si yo fuese ciego, sentiría por medio de emanaciones que cerca de mí hay un objeto. Abro los ojos y sigo sin ver qué objeto es, no veo nada, es de noche. Si tuviera buena vista, yo sabría de un golpe y directamente qué clase de objeto tengo delante. Al fallarme la vista, comienzo a tantearlo con las manos, siguiendo la vía indirecta de las exclusividades hacia las deducciones. Digo, esto no es tal cosa, tampoco tal otra cosa. Este resorte sirve para esta finalidad, aquí hay una manilla que sirve para tal otro objetivo, y así, el ciego llega a la conclusión final. Lo que tengo delante es tal cosa. Hemos caminado por una vía oscura y fatigosa. Esta mañana amaneció todo cubierto de nieve. Sabemos que por aquí pasó una manada de jabalíes, aunque están las huellas. No son huellas de lobos ni de zorros. Las pezuñas son claramente de jabalí. Conclusión. Aunque nadie vio pasar a los jabalíes, sabemos que por aquí pasó una manada esta noche de invierno. Así, por el camino de las deducciones y vestigios, vamos fatigosamente descubriendo el ser y el rostro del Señor. Basta hurgar un poco en la piel del hombre para descubrir que sus medidas son medidas infinitas. ¿Quién cavó aquí un pozo tan hondo? ¿Quién metió aquí ese fuego que siempre quema y nunca se apaga? ¿De dónde le viene esa hambre que todos los alimentos del mundo no son capaces de satisfacer? Y esa sed que no la sacían todos los manantiales de las montañas. Aunque nadie diga nada, tiene que haber detrás de todo una fuente de vida, una causa original y una meta final. Y ese espejo brillante que es el mundo. Detrás de tanta hermosura, tiene que existir la hermosura. Detrás de tanta vida, tiene que existir la vida. Detrás de tanta ternura, tiene que existir el amor. Así vamos subiendo de las criaturas al Creador, de los efectos a la causa, pero siempre por una vía ciega, conducidos de la mano por las analogías y deducciones, tanteando entre penumbras por la fe. A pesar de que llegada la madurez de los tiempos, Dios se manifestó con portentos y palabras de salvación, su misterio, sin embargo, queda velado y retenido en el silencio. Mediante la palabra fue descorrido aquel velo y le fue comunicado por revelación, el conocimiento del misterio de Cristo. Sin embargo, la realidad profunda y íntima del misterio sigue aún atrapada y retenida en las palabras y signos, y contemplamos la gloria del Señor solamente como en un espejo. En adelante, a lo largo de los siglos, el destino de la Iglesia consiste en descubrir
cada vez con mayor claridad ese misterio, hasta que se descorra completamente el velo. En cada etapa de su historia, la Iglesia avanza hacia el corazón del misterio. Es un avanzar en el crecimiento, penetración, profundización y esclarecimiento del misterio de Jesucristo. La revelación es un acontecimiento histórico en el sentido de que se produjo en el pasado, pero esa revelación no se agota en el pasado, sino que sigue desplegándose a lo largo de la historia. Esto es, el conocimiento del misterio de Cristo no se agota con los datos de la Escritura, sino que se enriquece y se profundiza con el aporte contemplativo de los siglos y de las culturas. La historia no es otra cosa sino un avanzar hacia el interior de la palabra. El gran salto en el vacío. El creyente adulto es aquel que cree entregándose. Podríamos pues hablar de fe adulta. Para entenderla, comencemos por traer aquí los conceptos ordinarios del lenguaje común. Niño en la vida es el ser esencialmente dependiente. Necesita apoyarse en alguien para andar, comer y vivir. Adulto es el capaz de mantenerse en pie sin apoyarse en nadie. Se basta a sí mismo para vivir, ganarse la vida, formar un grupo familiar. Aplicando estos conceptos a nuestro caso, fe infantil será aquella que para entregarse necesita apoyos, seguridades, tranquilizantes. Fe adulta será aquella que sin apoyos sale de sí misma, corre todos los riesgos, confía, permite y se entrega. Se entrega en el vacío de seguridades, evidencias o tranquilizantes. Lo hace de pie, solo. La persona que para creer necesita de las seguridades apologéticas tiene fe infantil. Es como si a alguien se le presentara para decirle: al parecer lo que tú crees es insoportable para el sentido común. Está en contra de las leyes del universo y en fin, en contra de la razón. Pero tranquilízate. Aquí te traigo un libro que se llama Apologética, del que te voy a sacar 15 argumentos de razón demostrándote que lo que crees no es tanto disparate. Con estos argumentos te vas a convencer de que la fe no está en contra de la razón, ni la razón en contra de la fe. Voy a hacerte un razonamiento ordenado, probándote que los milagros son posibles porque aquel que colocó las leyes las puede descolocar. Y en fin, que las verdades fundamentales de la fe pueden sostener el desafío de las ciencias. Cálmate, y ahora ya puedes creer todo tranquilamente. Es inútil esta fe, porque para dar los pasos necesita de muletas. Bueno, es que el creyente profundice intelectualmente en materia de fe, pero la fe que para adherirse necesite de tranquilizantes para suavizar el susto del salto, no es fe. En sí mismo, radicalmente hablando, el acto adulto de fe es dar un salto sin apoyos. El creyente adulto no se preocupa de meter a Dios en la claridad de una inducción aristotélica. Sabe perfectamente que el Dios de la fe, aunque demostrable con absoluta certeza, seguirá siendo un misterio distante del que nuestra inteligencia jamás logrará adueñarse mientras dudamos. ¿Qué hace? El adulto en la fe supera todas las distancias y limitaciones inherentes a la fe. Saliéndose de sí mismo, se descuelga de todos los asideros intelectuales que le proporciona el raciocinio y da el gran salto en el vacío, en plena noche oscura, abandonándose en el absolutamente otro. Es salto en el vacío porque el creyente abandona las razones y se deja caer en esa cima profunda que es el misterio. Me ha tocado en la vida tratar a fondo con miles de personas, sobre todo personas comprometidas completamente con Dios, recibiendo sus confidencias y problemas. A partir de eso, me he convencido
de que son pocos los creyentes que a lo largo de sus años se libran de vacilaciones y perplejidades en la fe. El creyente siempre tiene la sensación de correr un riesgo. No son pensamientos coordenados, sino presentimientos ciegos y racionales los que se apoderan del creyente para decirle algunas cosas parecidas a estas. Mira, apostaste todo por alguien y si pierdes la apuesta, hiciste de tu vida un holocausto, renunciaste a las cosas más soñadoras, se vive una sola vez y está por demostrarte si esa sola vez acertaste o te equivocaste. Te lo jugaste todo por un alguien y está por demostrarte si ese alguien es quimera o sustancia. Todo queda al aire. Que tu vida sea absurda o sublime, aventura o desventura, depende de que ese alguien sea solidez. ¿Quién te lo queda? ¿Cómo se puede demostrar? ¿Quién ha venido del otro lado? Dices que la palabra de Dios afirma todo eso. ¿Y cómo demuestras que esa palabra no sea otra falacia? Te metiste en la gran aventura y todavía no sabes si acabarás en una gran desventura. Me dices, vamos a remitir estas preguntas al tribunal de Dios para después de la muerte. Pero ¿y si también aquello es otra etapa, la última y la peor? Y el creyente queda sin ningún agarradero sólido, sin ninguna prueba empírica, sin ninguna explicación que explique, sin ninguna evidencia que tranquilice. Este es el vacío sobre el cual hay que dar el gran salto, y no una vez, sino permanentemente. Este es el gran momento de la fe. He aquí el acto radical donde subyace todo su mérito y valor transformante. Solo es bonito creer en la luz cuando estamos de noche. Creo que detrás de este silencio respiras tú. Creo que detrás de esa oscuridad brilla tu rostro. Aunque todo me salga mal, aunque los infortunios me lluevan, creo que me amas. Aunque todo parezca fatalidad, aunque nos parezca que solo el absurdo manda en el mundo y ve a los hombres odiar y a los niños llorar y a los malos triunfar y a los buenos fracasar, aunque la tristeza reine y haya sido degollada la paloma de la paz, aunque sienta ganas de morir, yo creo, me entrego a ti. Sin ti, ¿qué sentido tendría esta vida? Tú eres la vida eterna. Esta es la fe que traslada montañas y da a los creyentes una consistencia indescriptible. Con este salto se comprende que el acto de la fe es un obsequio. Sin duda la fe de parte de Dios es don, el primer don. Pero según me parece, de parte del creyente hay un hermoso y fundamental acto de gratuidad. Es gratuito de parte del hombre porque para dar esa adicción vital, el creyente no dispone de motivos empíricos ni de razones aquietantes. En plena oscuridad, se lanza a los brazos del Padre a quien no ve, sin tener otro motivo y otra seguridad que su palabra. Hay mucha gratuidad y mérito de parte del hombre en el acto de fe, y repetimos, es el máximo acto de amor. De todo lo dicho, se desprende claramente que la fe adulta no es principalmente adherencia intelectual a las verdades, doctrinas y dogmas, sino adhesión vital y comprometedora a una persona. Se trata de asumir una persona, y al asumirla se asume también toda su palabra que condiciona y transforma la vida del creyente. Fe significa no solo tener por verdadero algo, ni tampoco mera confianza. Creer significa decir amén a Dios, afianzarse y basarse en Él. Creer significa a Dios ser totalmente Dios, o sea, reconocerlo como la única razón y sentido de la vida. La fe es, pues, el existir en la receptividad y en la obediencia. Noche transfigurada o certeza. Si es verdad que el acto de fe abarca todo el hombre,
sentimientos, pensamientos, comportamientos. Fundamentalmente, sin embargo, es un acto de voluntad, porque se trata de una adhesión vital. En las cosas evidentes, la voluntad no interviene para nada. La luz de este mediodía está a la vista que es luz y se acabó la discusión. Pero allí donde una verdad o realidad no puede ser comprobada analítica o empíricamente, y donde por otra parte se ponen en juego los intereses personales y la posición vital para entregarse esa verdad o realidad, que de tal manera compromete todo, se necesita mucho coraje y mucha voluntad. En el proceso de la fe, la razón pura no es la vedette que actúa como señora indiscutible aceptando o rechazando las verdades según el grado de racionalidad, ponderando la pureza de los principios y la exactitud lógica de las premisas entre sí, para al final dar su asentamiento a la conclusión diciendo: todo está en orden, ahora podemos creer. Principalmente, repetimos, son la decisión y la convicción las que preparan y fundamentan la entrega. Pues bien, con esta entrega, el creyente consigue flanquear de golpe la noche entera de la fe y sufre esa incapacidad radical de nuestra inteligencia para dominar intelectualmente a Dios. El creyente que se entrega salta por encima de los procesos mentales, por encima de los problemas sobre fórmulas y contenido, y alcanza a Dios, y así el Señor se transforma en certeza. La seguridad que no nos pudo dar el raciocinio nos la dará aquel mismo que es el contenido de la fe, a condición de que haya sido aceptado por medio de una entrega obsequiosa e incondicional. Y así la noche de la fe es vencida, y sin dejar de ser noche se transfigura, toma la figura de luz, mejor, hace las veces de luz, es la certeza. Rayo tenebroso llama a la fe San Dionisio. Un haz de oscuridad penetra en el mundo y todo lo ilumina, no con una visión ni con evidencias, sino con seguridades que vienen de dentro, y son otra cosa que claridad. En la fe no hay claridad, pero sí seguridad, a oscuras y segura. Esta seguridad no es producto derivado de las verdades evidentes, sino que procede de la misma entrega. Y así el salmista nos afirmará que la noche no es oscura para ti, la noche es clara como el día. Y entonces Dios transformado ya en luz, certeza para el creyente adulto, precede y preside la caravana de los creyentes por el desierto de la vida, caminando en la luz y en la esperanza. Y a fin de que el pueblo no se desconcierte por la oscuridad de la noche, Dios mismo tomará la forma de una antorcha de fuego para alumbrarlos. Con esa palabra, pues, podemos calificar la fe, certeza. Siendo la fe, repetimos, el primer don de Dios, la certeza es también la primera gracia del dador de toda la gracia. Sin embargo, mirando la certeza como fenómeno humano y espiritual, buscamos aquí los resortes frontales que la originan. Fray Juan de la Cruz nos descubre en inmortales versos cómo la noche de la fe se transforma en la luz del mediodía. Sin otra luz guía, sino la que el corazón ardía, aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía. La certeza, más cierto, nos proviene de los vestigios de la creación ni de las deducciones analógicas, sino de la estructura interna de la misma fe, la que en el corazón ardía. Sin creer, nada se entiende. Sin entregarse, nada se cree, y nadie se entrega sin decisión vital. Para el que se entrega no hay conflictos intelectuales de fe. De la vida nace siempre la seguridad. El creyente comienza por no asustarse de la oscuridad
ni resistir el silencio. Seducida por la voz de aquel que lo llama desde la profunda y brillante oscuridad, el creyente sale de sí mismo, supera las perplejidades e inseguridades de quien nada ve y pisa tierra desconocida. Así como las estrellas alumbran con tenue resplandor las tinieblas de medianoche, así la luz semivelada del rostro va iluminando los pasos del creyente. Había además otra luz y guía. Era la que del corazón ardía. La confluencia de ambas luces, que no evitaban que la noche continuara oscura, hizo que el caminar del creyente fuera más firme y seguro que si brillara la luz del mediodía. Era una noche misteriosa y brillante, como una noche de bodas. El creyente se entregó, lo confesó, lo afirmó, sin verlo lo vio, sin sentirlo lo aclamó. Le entregó las llaves y se unieron los dos en alianza eterna, transfiguradora alianza. Y oh prodigio, al instante se disiparon todas las inseguridades, y el cielo y la tierra y el mar, y lo que está debajo del mar, todo se cubrió de certeza, una certeza serena como el atardecer, y el creyente fue confirmado para siempre en la fe. Realmente de la vida nace la certeza, es fruto del corazón, no de la cabeza. Qué bien sé yo. Una vez más, fue Fray Juan de la Cruz quien nos hizo un juego genial entre la certeza y la oscuridad y su cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. Transcribo unos fragmentos. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida. Qué bien sé yo, no tiene su manida, aunque es de noche. En esta noche oscura de esta vida, qué bien sé yo por la fe la fuente frida, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Aquesta viva gente que deseo, de este pan de esta vida yo la veo, aunque de noche. El profundo misterio de la fe está precisamente en esas dos expresiones antitéticas que recorren, alternan y dominan el cantar. Bien sé yo, certeza, aunque es de noche, oscuridad. El acto de fe consiste en esa fuerza contrastante y unitiva que deja de ser paradoja en el momento en que se comienza a vivirla. Aunque la injusticia levante su martillo vengador, aunque los hospitales no den abasto y en el psiquiátrico no haya vacantes y en los cementerios necesiten contratar más personal, bien sé yo que fueron la sabiduría y el amor los que organizaron la vida. Aunque nadie haya vuelto del otro lado y los que mueren permanezcan terriblemente silenciosos, bien sé yo que somos portadores de un alma indivisible e inmortal, y al otro lado está la verdadera vida. Aunque sé que existe la ley de la transmutación universal, por la que las moléculas que arman mi cuerpo se desintegrarán, pero no se irán al vacío, sino que formarán parte de otros innumerables cuerpos, bien sé yo que en esta misma carne y revestido de esta misma piel, mis ojos contemplarán a mi Redentor. Aunque las tristezas se vistan de sonrisas y el egoísmo tenga a veces cara de amor, y con la palabra paz en sus bocas organice guerras crueles, y la sociedad parezca un circo de payasos, bien sé yo que Jesús pasó por el mundo vestido de sinceridad. Aunque no se oiga otro idioma que el de la fuerza y levanten monumentos solo a los que tienen fama o belleza, y solo los campeones sean rodeados y adorados. Bien sé yo que los niños, los pobres, los enfermos fueron los favoritos de Jesús. Aunque el tedio visite a viejos y jóvenes, y el odio ponga su nido en los corazones, aunque se estruje en la cabeza
tramando venganzas y las flores vayan al basurero y las campanas doblen a muerto y sea el suicidio la única salida para algunos y la fatalidad, la crueldad y la deslealtad parezcan las únicas reinas del mundo, bien sé yo que el amor gobierna el mundo y que si mi Dios es todopoderoso, es también y ante todo un Padre todo cariñoso que cuida con la ternura de una madre.